Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Espero que se encuentren bien de salud. Prosiguiendo con nuestra clase virtual, chicos, en esta oportunidad vamos a tratar sobre propiedades de las razones trigonométricas. Pero espero que me cumplen con sus actividades, por favor. Las evidencias quiero que me envíen a mi WhatsApp. Entonces, propiedades de las razones trigonométricas. Tenemos dos propiedades. Una de ellas es razones trigonométricas recíprocas, conocidas también como inversas. Y la otra es razones trigonométricas de ángulos complementarios o corrazones trigonométricas complementarias. ¿Sí? En cuanto a las razones trigonométricas recíprocas, tenemos seno con cosecante son recíprocas. Cuando tú lo multiplicas seno por cosecante, el resultado te da igual a la unidad. Del mismo modo, coseno con secante son recíprocas. ¿Por qué son recíprocas? Coseno es igual a ¿quién? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Lo mismo con seno y cosecante. Seno es igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Mientras que cosecante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Si tú lo multiplicas, dos fracciones inversas, el resultado te da 1. ¿Sí? Tangente por cotangente igual a 1. También sucede que son recíprocas o inversas. Pero para que esto sucede, los ángulos deben ser iguales. Los ángulos deben ser iguales. Si no son iguales, los igualamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Cosecante, despejando. ¿Cosecante qué es igual a quién? A 1 sobre seno. Y si tú quieres despejar seno, ¿qué dices? Ah, profe, seno es igual a quién? A 1 sobre cosecante. Lo mismo, coseno por secante igual a 1. Entonces, secante a qué es igual? A 1 sobre coseno. O coseno a qué es igual? 1 sobre secante. Lo mismo, tangente por cotangente. Cotangente es igual a quién? 1 sobre tangente. Eso es con referente a las razones trigonométricas recíprocas. En cuanto a las razones trigonométricas complementarias, ¿cuándo decimos que dos ángulos son complementarios? Cuando la suma de los ángulos es igual a 90 grados. Ustedes saben eso por geometría. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo? Si la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 90 grados, se cumple ¿qué? ¿Qué es lo que se cumple? Ah, lo que me dice corrazones, pues, o complementarios. ¿Por qué decimos corrazones? A seno le antecedes una ¿cómo se llama? Coseno. A tangente le antecedes una ¿cómo se llama? Cotangente. A secante le antecedes una se llama cosecante. Entonces, seno es igual a su corrazón trigonométrica. Tangente es igual a quién? A su corrazón trigonométrica. Cotangente, secante es igual a quién? A su corrazón trigonométrica. Pero ¿quiénes son sus corrazones trigonométricas? De seno, coseno. De tangente, cotangente. Secante, cosecante. Entonces, seno es igual a coseno, pero para que eso suceda, la suma de los ángulos debe ser igual a 90 grados. ¿Qué significa? Que seno de A es igual a coseno de A. ¿Por cuándo? Cuando la suma de los ángulos es igual a 90 grados. Para que esta cumpla, la suma de los ángulos debe ser igual a 90 grados. Lo mismo, tangente con cotangente. Para que cumpla esta propiedad, la suma de sus ángulos debe ser igual a 90 grados. Secante con cosecante. Para que esto cumpla, la suma de los ángulos es igual a 90 grados. Entonces, quiero decir con esto lo siguiente. Si me dice, profe, seno de 20, ¿a qué es igual seno de 20? A coseno de cuánto? A coseno de 70. Seno es igual a coseno. Ah, para que eso suceda, qué debe suceder? Que la suma de sus ángulos debe ser igual a 90 grados. ¿Sucede o no sucede? Claro que sí. Lo mismo tangente con cotangente. Si me dicen tangente de 10 es igual a quién? A cotangente de 80. O viceversa, ¿no? Acá, por ejemplo, secante de cuánto? Secante de 40. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? A cosecante de 50. ¿Se da cuenta? Listo. En eso consiste en cuanto a las propiedades. Ahora, chicos, en cuanto en el ejercicio me dice calcular m. m 2 tangente de 10 por tangente 80 más 3 tangente de 20 por tangente 70. En este caso aplicamos simplemente la segunda propiedad que vienen a ser propiedades de las razones trigonométricas. Entonces, si lo que yo le decía hace un momento, tangente es igual a cotangente. ¿Sí? Pero para que eso suceda, ¿qué debe pasar? En este caso, yo digo, tangente de 10, ¿a qué es igual a cotangente de 80? ¿Sí? O tangente 80,
es igual a ¿quién? A cotangente de 10 grados. Uno de ellos voy a necesitar, no voy a utilizar los dos, porque si lo reemplazo al final de cuentas no me sirve de nada, ¿ya? Uno de ellos nada más. Lo mismo, tangente de 20 o tangente de 70 es igual a ¿quién? A cotangente. ¿Cotangente de cuánto? Cotangente de 20 grados. Entonces, ¿qué es lo que digo? En el siguiente paso, digo qué cosa. Entonces, m es igual a ¿quién? A 2. Ya no digo tangente de 10, digo cotangente de 80. Cotangente 80. ¿Por quién? Por tangente 80. ¿Más quién? 3 veces. Ya no digo tangente de 20. Tangente de 20. Sigo diciendo tangente de 20, acá no hay problema. Tangente de 20, no hay problema. Acá digo, ya no digo tangente 70, sino digo cotangente de 20. Por cotangente de 20. Ahora, ¿para qué he hecho esto? Mira, ¿se dan cuenta? La propiedad tangente por cotangente. Tangente por cotangente es igual a 1. Cuando los ángulos son iguales. ¿Cómo son los ángulos? Iguales. ¿Cómo son los ángulos? Iguales. Entonces, tangente por cotangente o cotangente por tangente me va a dar igual a 1. Entonces digo, ¿qué cosa? M de Morales es igual a ¿quién? A 2 que multiplica 1. ¿Más quién? 3 que multiplica también 1. ¿Listo? Entonces, 2 por 1 es simplemente 2, 3 por 1 es 3, el valor de m sería igual a 5. ¿Listo? Del mismo modo me dice qué cosa, que seno de 20 por coseno de 4x igual a ¿quién? A coseno de 70. ¿Por quién? Por seno de x. Y luego me piden calcular el valor de m. ¿Listo? Trabajamos con la condición que nos entregan. Pero recuerden que este de acá, ¿qué cosa es? Eso es seno de 20. ¿A qué es igual? A coseno de 70. Seno es igual a coseno si la suma de sus ángulos es igual a 90 grados. La suma de los ángulos es igual a 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que digo? Yo ya no voy a copiar todo esto. Ya no voy a decir seno de 20, sino digo coseno de 70. ¿Por quién? Por coseno de 4x. ¿Es igual a quién? A coseno de 70. ¿Por quién? Por seno de 5x. Se me van, se nos van. ¿Qué se nos van? Se nos van coseno de... Los dos se me van. ¿Qué es lo que me está quedando? Me está quedando ¿qué cosa? Que coseno de 4x es igual a ¿quién? A seno de 5x. Pero recuerden que seno es igual a coseno. Para que seno sea igual a coseno o coseno sea igual a seno, entonces cumple ¿qué cosa? Cumple que la suma de ellas es igual a 90 grados. Que 4x más 5x debe ser igual a 90 grados. Acá tengo 9x y ese es igual a 90. Y el valor de x sería igual a 10. ¿Listo? Esa es la primera parte. ¿Qué decimos? Que x es igual a 10. Entonces, ¿qué digo? Reemplazamos acá el valor de x en m. ¿Tangente de quién? 4 veces quién? 4 veces x. 4 veces 10. ¿Sí? 4 por 10. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Tangente de cuánto? De 5 que multiplica a 10. ¿Por quién? Por tangente de 6 que multiplica a 10. Entonces, ¿qué digo? Que m es igual a quién? A tangente de ¿cuánto? Tangente de 40. ¿Por quién? Por tangente de 50. Por tangente de 60. Ah, profe, ¿qué hacemos ahí? ¿Multiplicamos? No. Recuerden lo que dije hace un momento. Tangente de 40, este tangente de 40 es cotangente de 50. Cotangente de 50. Y el resto lo bajamos así como está. Tangente de 50. A ver, cotangente de 60, ¿qué será igual? Cotangente de 60. Voy a un triángulo rectángulo que tenga esa característica. 30 grados, 60 grados. Acá es 1, hipotenusa 2 y raíz de 3. Tangente 60 es opuesto sobre adyacente. Raíz de 3 sobre 1 es simplemente raíz de 3. Acá reemplazamos y decimos qué cosa. Que esta expresión, bueno, voy a bajar nomás mientras, ¿ya? Tangente 60, mejor.
Pero, ¿qué digo? Entonces digo que este producto, por propiedad, decimos tangente por cotangente igual a 1. ¿Por qué? Tangente 60, ¿cuánto es? Raíz de 3. Por lo tanto, ¿qué digo? Digo que el valor de m es igual a ¿quién? A raíz cuadrada de 3.